Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos. Esteban, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Buenas noches a todo tu auditorio. ¿Cómo te ha ido, Esteban? Ha sido ahora sí que meses intensísimos, ¿no? Sin duda, Javier, muchísimo trabajo, pero afortunadamente, pues, en educación el aprendizaje no se detuvo. Sí. Y como pudimos analizar con el señor presidente, hay muchos efectos, Javier, llamémosle así, colaterales a la educación a distancia, que pueden ser muy importantes para un cambio de fondo de la educación mexicana muy positiva. Esteban, decía yo al inicio del programa, a ver, ¿qué pasó por tu cabeza cuando de repente no quedó de otra que cerrar las escuelas? ¿Qué fue lo que empezaron a trabajar? Pues mira, tuvimos que reaccionar de manera muy rápida porque pues de repente las escuelas estaban cerradas por una orden sanitaria, ¿no? De una autoridad pues muy alta, que es el Consejo de Salubridad Nacional. Y dijimos, no puede quedarse los niños sin seguir aprendiendo. Nosotros ya llevamos trabajando en el proyecto de la nueva escuela mexicana. Sí. Educación a distancia, porque hay muchas comunidades en México que requieren de un apoyo de ese tipo para poder continuar sus estudios en zonas marginadas. Entonces, pues tomamos esa idea y empezamos a ver contenidos. Lo más importante era tener suficientes contenidos para iniciar y después empezarlos a producir. De hecho, Javier, tú que estás en televisión, sabes lo que es hacer un programa, y hasta el día de ayer en la mañana que presenté mi renuncia a la Secretaría de Educación Pública, ya habíamos hecho 5,700 programas, Javier. Ah, caray. Oye, a ver, ¿qué has visto como de las dificultades que enfrentaron y qué tanto supones que de este proceso educativo que originalmente se había planteado, viene la pandemia, qué tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje pudo cumplirse, entendiendo que las condiciones evidentemente no eran favorables? Bueno, Javier, en primer lugar hay que considerar que nadie pidió la pandemia. Claro. La pandemia cayó encima a todo el mundo se paralizó por ella, y creo que México reaccionó muy rápido, y que lo que logramos fue tomar lo que teníamos al alcance, que en un principio pensamos en la televisión, porque llega al 94% de las y los mexicanos. Entonces dijimos que ese sea el vehículo para que se pueda utilizar para el aprendizaje. Una cosa importante también es que México tiene tradición de telesecundaria. Claro. Entonces no es algo totalmente nuevo. Y lo curioso fue que aunque nosotros basamos todo en la televisión, quien digamos demandaba más productos y contenidos digitales era la propia comunidad magisterial y la propia comunidad estudiantil. Y cuando empezamos Aprende en Casa, alrededor del 35 al 40% de las niñas y los niños se conectaron vía internet, y hoy están conectados alrededor del 73%. O sea, ha habido un incremento brutal en el tema de educación digital. Sí. Y al mismo tiempo, con las capacitaciones que hicimos, ya llegó a sumarse 1 millón de maestras y maestros capacitados en herramientas digitales. Ajá. Y alrededor de 20 millones de niños. Entonces, yo creo que hay un salto histórico en materia digital en la educación que va a hacer un parteaguas en las herramientas que tiene el maestro y los alumnos para enseñar y aprender. ¿Supones que será difícil regresar a esas clases que, bueno, tú y yo seguramente, yo con muchos más años que tú, vivimos de 60 alumnos de clase, escuelas con 400, 500 alumnos,
clases como en la UNAM, ¿no? Que eran de 120, 130. ¿Supones que eso va a ser difícil regresar a ello? Yo creo que sí va a ser, sobre todo, no solo difícil, sino inconveniente. Sí, El regreso a clases, como está planteado en el protocolo que ya está publicado, es un regreso a clases en donde la mitad de los alumnos van a acudir el lunes, la otra mitad el martes. sí. Y los que acuden el lunes van a tener trabajo que hacer a distancia el martes, y después el miércoles regresan los del lunes, los del martes regresan hasta el jueves, y es muy probable que ese método de enseñanza, que es emergente para regresar de el confinamiento social, pues sea después muy valorado por maestras y maestros, así como por las familias y los alumnos, porque va a permitir que las niñas y los niños tengan más capacidad de aprendizaje propio. Lo que se ha desarrollado en la educación a distancia es, digamos, que sean autodidactas en muchos aspectos. Los maestros y las maestras los orientan, pero muchos niños ya están aprendiendo de una manera muy impresionante a ser autodidactas. Entonces, todo esto va a influir en el nuevo modelo educativo después de la pandemia. Y estoy seguro que cuando esté conectadas todas las escuelas, el señor presidente dijo que en alrededor de 2 años todas las escuelas de México estarán conectadas. Entonces, pues tendremos realmente un cambio cultural con respecto a cómo llevar los contenidos educativos a las niñas y a los niños. Y las maestras y maestros ya están capacitados en el tema. Antes había muchos que incluso pues hasta les daba un poco de temor utilizar las computadoras, etcétera, y ahora están exigiendo equipamiento al regreso a clases. Oye, el presidente mismo ha informado hoy que hay un acuerdo con empresas de internet, telefónicas, para llegar a todo el país, lo que esto cambiaría mucho la dinámica de las cosas. Y junto con ello, te pregunto, Esteban, mi impresión es que los padres de familia empezamos a jugar un rol diferente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros hijos, ¿no? Sin duda. Déjame decirte que una de las cosas que recogí mucho del magisterio en los diálogos que tuve con ellos a lo largo y ancho del país, porque como secretario me propuse ir a todos los estados y platicar con los maestros continuamente. Y me decían que tenían un problema, y era que madres y padres de familia ya no iban a la escuela, ya no se preocupaban por los hijos, Sí. estaban muy abandonados en términos de la atención hacia su desempeño escolar. Y la pandemia nos obligó a todos, pero sobre todo a madres y padres de familia, a estar cerca de los hijos y estar cerca de su aprendizaje. Y creo que este ejercicio de acercamiento es, sin duda, Javier, un logro que también curiosamente estaba expuesto en el artículo 3º constitucional nuevo, Sí. y se logró pues, a la fuerza por la pandemia, pero ya tenemos una visión distinta de los hogares con respecto al aprendizaje de sus niñas y niños. Partiendo de la dificultad que hubo, y que no es una dificultad única la que tenía México, por supuesto, he estado al tanto de que diferentes países, gobiernos, en más de algún caso, te pregunto, ¿es cierto que siguieron, para no utilizar la palabra copiaron, siguieron este modelo de enseñanza-aprendizaje? Así es, Javier. De hecho, varios países nos pidieron los contenidos. Hay varios países latinoamericanos que incluso le llaman a su programa Aprende en Casa o Aprendiendo en Casa, y con todo gusto les transmitimos y les transferimos pues todos los contenidos y la metodología para trabajar. Y recuerdo en las primeras semanas de la pandemia que la propia UNESCO decía: hay que fijarse en México, que es el país que respondió más rápido a cómo organizarse para poder hacer frente a la pandemia. Sí, fueron hasta Japón, ¿es cierto? Bueno, también hubo conversaciones con Japón sobre el tema.
Sí. Oye, para cerrar, ¿qué se viene ahora, Esteban? Es una etapa, ahora sí que totalmente nueva, ¿no? En tu vida profesional. Así es, Javier, el presidente me honra con el cargo de embajador de México en los Estados Unidos de América. El Senado me acaba de ratificar y yo agradezco mucho a las senadoras, senadores, con 115 votos a favor, solo uno no votó a favor, que es una cosa muy importante, me da toda la solidez para estar representando al Estado mexicano en Washington. Y lo que viene son 4 años del gobierno de Joe Biden y 4 años de gobierno que queda del presidente López Obrador. Lo que viene es una relación intensa, constructiva, en donde no solo veamos los problemas, sino también las múltiples oportunidades que tenemos los dos países para poder hacer de nuestra vecindad una cuestión positiva, constructiva y no fijarnos tanto en los problemas, sino en las grandes soluciones que hay al frente de nosotros. Geopolíticamente, Sí. hay un bloque que es México, Estados Unidos y Canadá, que pues se está constituyendo y se puede constituir como el bloque más poderoso económicamente del mundo. El presidente López Obrador quiere que además voltemos a ver a nuestros hermanos de Centroamérica para atacar las raíces de la migración. Y creo que si logramos esta nueva relación a través de un diálogo en donde esté en claro que hay una corresponsabilidad en los problemas, vamos a transitar los dos países de una manera muy provechosa, sobre todo para quien más nos interesa, que son nuestros pueblos, traducido esto en empleos y en mejor ingreso para todos. No hay fecha todavía, ¿verdad?, para presentar cartas credenciales ni cuestiones de esta naturaleza técnica, ¿verdad? Hoy se avisó al Departamento de Estado norteamericano precisamente que ya teníamos el beneplácito del Senado y en alrededor de 10 días estaré entregando las cartas al Departamento de Estado y después ellos son los que Sí. fijan las fechas para las cuestiones protocolares posteriores. Economía, migración, armas, muchos temas cruzan, ¿verdad? Muchísimos temas, es increíble, Javier, me he puesto obviamente a estudiar todos los temas que cruzan la relación y no puedes realmente imaginarte la cantidad de temas que nos unen y obviamente la cantidad de problemas que tenemos que enfrentar y solucionar de manera conjunta. Pero lo cierto es que México y Estados Unidos se necesitan mutuamente. Entonces, la manera en que podamos pues tener una relación clara, transparente, con respeto a la soberanía, pero con una buena voluntad siempre, creo que el destino de los dos países pues va a ser precisamente de seguir mejorando, seguir creciendo y seguir fortaleciendo sus relaciones. Yo creo que Estados Unidos también está obligado, y esa tarea la tendré que desempeñar yo, a reconocer más la importancia de México dentro de Estados Sí, Unidos. claro, claro. México es importantísimo para Estados Unidos y uno lo ve en todas las cifras. Un mes somos el mayor socio comercial, al otro mes por un pelito nos gana China, pero somos el socio comercial más importante de Estados Unidos. Viven allá 37 millones de personas de origen mexicano. La frontera que compartimos, si tú sumas el Producto Interno Bruto de los países de Estados Unidos en el sur y los países de México en el norte, serían la cuarta economía mundial. Bueno, Esteban, ¿conoces a Joe Biden o no? No tengo el gusto y espero tener el gusto de trabajar cerca para poder ayudar a México, poder seguir las instrucciones del presidente de la República. Te mando un saludo, Esteban, y que todo sea para bien. Muchas gracias, embajador.
Gracias, Javier, un gran abrazo. Para ti, muchas gracias. Gracias. El nuevo Saludos a tu embajador público. de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán.